de educación y certeza jurídica que hay en el territorio, factores fundamentales para concretar inversiones y detonar el desarrollo del sector. Tele Yucatán te informa. El primer Festival de las Grutas en Yucatán, la segunda edición del Festival del Pulpo y también el Festival de las Ánimas forman parte de las actividades para fortalecer el turismo que se observarán próximamente aquí en el estado. El Festival de las Grutas Yucatán se realizará este fin de semana del 4 al 5 de octubre en Tecash, donde los visitantes podrán elegir diversas experiencias que van desde descender al inframundo maya hasta visitar una aldea. Sábado se está manejando 3 rutas, ruta de Tecash, tenemos 3 parques ecoturísticos, grutas de Maxcanú y grutas de Santa Rita Chemash. Y adicional a eso va a haber un evento alterno de cuatrimotos que justamente estuvieron esta semana ahí con nosotros para trazar su ruta y ellos nos comentaban que ya tienen 50 personas para el recorrido que van a ofrecer, ¿no? Y el día domingo de igual forma se van a realizar tours guiados a aldeas mayas con 2 comunidades de Tecash, San Agustín y San Marcelino. Y complementamos con Santa Elena. En Tecash, el turismo se ha incrementado un 300% a raíz de la promoción turística que este año se ha realizado en este municipio del sur del estado. En cuanto al Festival del Pulpo, que se realizará del 18 al 20 próximos en Río Lagartos, el alcalde Eric Alcocer dijo: a las 7 de la mañana tenemos la captura artesanal del pulpo. Allá contamos con la gente de la comunidad que va a presentar sus servicios al turismo y va a llevar a la gente que quiera participar e ir a la captura del pulpo. Vamos a tener un recorrido en bicicleta por todo el malecón hasta el balneario Chiquilán y vamos a tener un tradicional tour para los flamingos y el tradicional tour nocturno de cocodrilos. Los visitantes podrán deleitar su paladar con platillos como queso relleno de pulpo, pulpo pibil, papazules, entre otros. Sobre el Festival de las Ánimas, que se llevará a cabo del 24 de octubre al 12 de noviembre y se presentará mañana en la capital del país, la Secretaría de Turismo indicó: en esta ocasión se suman Progreso, Izamal, Peto, Tecash, Valladolid, Tizimín, y ha sido interesante porque a raíz de esta iniciativa los mismos municipios han incrementado su oferta y al nosotros descentralizarnos no solamente estamos llevando turismo a otras localidades, sino que también estamos ayudando a incrementar la pernocta. El festival incluye la muestra de altares en la Plaza Grande, performance en cenotes, actividades en cementerios, una rodada, cine al aire libre, entre otras. Dijo que estrategias como esta han logrado que incremente la pernocta de turistas en Yucatán hasta un 17%. Con imágenes de Luis Medina, Maribel Vega, Tele Yucatán te informa. Y el sector empresarial afirma es necesario que el INAH ya actúe para dar certeza en el tema de los vendedores ambulantes en Chichén Itzá. Reiteran de igual forma que los permisos que otorga el instituto para diversas obras son un obstáculo para el desarrollo de Yucatán. El INAH debe actuar ya para solucionar el problema del ambulantaje en Chichén Itzá, que lleva más de 14 años, advirtió el presidente de la Cámara de Comercio y Servicios Turísticos de Mérida, Michel Salum Francis. Urge que el INAH ya meta las manos en este tema, que se vuelva un facilitador en vez de que todo sea todo lo contrario y que realmente tome una acción contundente para el tema del ambulantaje, que genera una pésima presencia e imagen para nuestro estado y desafortunadamente toda esta gente entra y sale por la reja del INAH. El presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles de Yucatán, Héctor Navarrete Medina, dijo que los ambulantes dan una mala imagen de Chichén Itzá en el mundo. Lo que estamos haciendo, estamos acabando con los turistas que llegan a Chichén. En cuanto al atraso de permisos que otorga el INAH para diversas obras, los empresarios coincidieron que son un obstáculo para el desarrollo de la entidad. Hay un tema burocrático fuerte, hay un tema de criterios también que de alguna manera no abona a poder acelerar el crecimiento y el desarrollo de la infraestructura. Hoy tenemos un retraso bastante importante en los permisos del INAH en construcciones con los que estamos trabajando. Tenemos cartas en la Asociación de Hoteles con la que estamos trabajando ya para poder intervenir con el delegado. Hemos tenido mucho trato y mucho respeto de él, pero la verdad es que
nos están haciendo de problema en el INAH. Con imágenes de Luis Medina, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Momento y una pausa. Siga con nosotros. Mate, renta, venta y sastrería. Contamos con lo necesario para que luzcas elegante en tu evento. Te esperamos en la calle 72, número 400D por 33B, Avenida Reforma frente a la Plaza de Toros. Teléfonos 920-0892. Mate, exclusivamente Masters en etiqueta. Porque tú eres lo más importante, Teleyucatán va contigo. En donde quiera que te encuentres, ahí estaremos. Para que no te pierdas ni un instante de nuestra programación, nos conectamos contigo. Ahora nos podrás seguir desde cualquier lugar, ingresando a nuestro nuevo portal de internet, desde cualquier dispositivo móvil. Teleyucatán va contigo. Y el Ejecutivo Estatal propuso a Gabriela Gutiérrez de los Santos, Armando Agustín Aldana Castillo y Gretel Giovanna Escalante Rendis como integrantes de la terna de candidatos a magistrado presidente del Tribunal de los Trabajadores al servicio del Estado y de los municipios. El consejero jurídico del Estado, Mauricio Tapan Silveira, entregó la propuesta al legislativo con los datos curriculares y otros documentos que avalan el cumplimiento de los requisitos de los integrantes de esta terna. La propuesta, le comento, será sometida a consideración de los legisladores, quienes tomarán en cuenta su trayectoria y también mérito. Y el Tribunal Electoral del Estado trabajará de manera conjunta en sinergia con el INDEMAYA, convenio de colaboración, buscará garantizar los derechos de los mayablantes. Los mayablantes conocerían sus derechos político-electorales en su lengua madre debido a la alianza que se formó entre el Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya y el Tribunal Electoral del Estado. Por medio de un convenio firmado entre ambas instituciones, los mayablantes recibirán capacitación. A que los puedan ejercer y sobre todo que tengan acercamiento al tribunal, de que si consideran vulnerado algún derecho de ellos, algún derecho político-electoral, tengan la confianza de que pueden acudir a este tribunal y este tribunal resolverá conforme a derecho y desde luego en la celeridad posible. En los indígenas tenemos la obligación de suplir la diferencia, que analizar todas las posibles, aun cuando no las hayan ellos manifestado, tenemos la obligación de analizar todo el acto. Para proporcionar material y pláticas que las comunidades indígenas puedan entender, el Tribunal Electoral contará con el apoyo del personal del INDEMAYA. También apoyaremos en traducciones, porque el INDEMAYA es el traductor oficial en temas oficiales, ¿no? Nosotros vamos a salir a informar, a enseñar, a decir qué hace el tribunal, para que sepan a quién recurrir, porque no creas que todos lo saben, ¿eh? Y hay que difundirlo junto con el conocimiento también de las leyes. La firma del convenio fue el primer paso para la elaboración de un plan integral que beneficie a las comunidades indígenas de Yucatán. Con imágenes de Joaquín Martínez, César Gómez, Teleyucatán te informa. El Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales firmó un convenio de colaboración con el Colegio de Bachilleres del Estado. El acuerdo, signado por Aldrin Briceño Conrado, presidente del INAIP Yucatán, y el director general del COBAE, Marco Antonio Pasos Tec, tiene el objetivo de realizar programas y actividades para impulsar la investigación, difusión y docencia del derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales. El convenio beneficiará a más de 27,000 alumnos, docentes y personal administrativo de los 72 planteles del COBAE. Se fortalecerá precisamente la relación entre ambos organismos. Educación indígena, motor para fortalecer la identidad
en las nuevas generaciones. La Dirección de Educación Indígena celebra 55 años de existencia, un proyecto que atiende a más de 35,000 alumnas y alumnos desde nivel inicial hasta primaria. La Dirección de Educación Indígena celebró su 55 aniversario, cuyos integrantes atienden a más de 35,000 estudiantes desde nivel inicial hasta primaria. La secretaria de Educación del Estado, Loreto Villanueva Trujillo, resaltó el trabajo de la instancia, eje primordial en la revaloración de la identidad entre las nuevas generaciones. En la ceremonia efectuada en el Centro Estatal de Capacitación, Investigación y Difusión Humanística de Izamal, Noemí Chel Ucán, directora de Educación, recordó que los trabajos se fundan en la reivindicación de los derechos lingüísticos y en la educación de excelencia para los yucatecos, por lo que seguiremos fortaleciendo ese rubro, orgullosos de nuestra lengua y cultura. Como parte de las actividades por la celebración se realizó el coloquio La identidad cultural y lingüística de los docentes de educación indígena, con la participación de los investigadores Fidencio Briceño Chel, Jesús Lizama Quijano y José Martínez Briceño, quienes además formaron parte de la consolidación de la instancia. La Dirección de Educación Indígena atiende a la niñez maya por medio de 108 centros de nivel inicial, 275 escuelas de preescolar y 144 primarias. Teleyucatán te informa. Para fomentar el respeto y la promoción de valores entre quienes integran el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, su titular, María Isabel Rodríguez Heredia, inauguró la Semana por la Inclusión. La inclusión, le comento, es un derecho social, por lo que se debe crear las condiciones para que las personas sean tomadas en cuenta en los ámbitos educativo, económico, legal, político o cultural. También ahí se firmó un convenio entre el INDEMAYA y el ISTEI para ambas instituciones y así emprender proyectos y estrategias para fomentar la producción y transmisión cultural del maya, como parte del esfuerzo continuo por la inclusión de las comunidades indígenas.